Buenos días, hermanos. Como decía nuestro hermano Carlos, estamos orando y llevando en oración a nuestros hermanos que están atravesando por diversas enfermedades. Si ustedes han seguido también las noticias a través de los medios de comunicación, pues nuevamente los hospitales están llenos debido a esta situación del famoso virus. Y pues bueno, hay varias personas enfermas, pero damos gracias a Dios porque Dios tiene cuidado de sus hijos y de su pueblo. Y sabemos que pues todas las cosas a los que a Dios aman nos ayudan para bien. En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio que estamos llevando a través de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y les voy a pedir en esta mañana que meditemos brevemente en los versículos del 8 al 11. Les voy a pedir de favor que si se ponen de pie, hermanos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios así: Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta mañana sabemos que estamos delante de tu presencia y sabemos, oh Dios, que tú te glorificas a través de cada uno de nosotros. Pedimos en esta mañana que limpies nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir tu palabra con gozo, sabiendo, oh Dios, que tú lo que deseas es que crezcamos en el conocimiento de ella. Y en esta mañana muy especialmente queremos pedirte, oh Dios, que abras nuestro entendimiento para que cada uno de nosotros aprendamos a estar dispuestos a perder aquellas cosas que nos estorban, aquellas cosas en las cuales tú no quieres que dependamos de ellas, y que solamente aprendamos única y exclusivamente a aprender a depender de la obra de justificación de nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Bueno, esperamos que nuestros hermanos también de allá de Acámbaro pues estén sintonizándose y estén también dispuestos en esta mañana a oír y a recibir la palabra de nuestro Dios. Les mandamos un afectuoso saludo y muy pronto nuevamente, si Dios lo permite, pues también estaremos visitándoles nuevamente. Bien, en esta mañana yo quisiera preguntarles, y quisiera preguntarte, hermano Enrique, ¿qué estarías dispuesto a perder por Cristo? ¿Qué estarías dispuesto a perder por Cristo? Hasta el trabajo. Cuidado, cuidado con lo que decimos, cuidado, hasta el trabajo. Bueno, ok, Mauro, ¿qué estarías dispuesto a perder por causa de Cristo? Pues es una pregunta pues que en ese momento, si te dijera esto o aquello, pues a lo mejor sonaría, no sé, como o cierta o falsa, pero el punto es, y el ejemplo de Pablo es que para Pablo lo dejó todo. Lo perdió todo, lo dejó todo.
Ok, bueno, a ver, a nuestro hermano Carlos le vamos a hacer otra prueba, otra pregunta. A ver, hermano Carlos, imaginemos por un momento imaginemos que no eres nacido de nuevo, que no eres creyente. Sí, imaginemos. Tengo aquí que ofrecerte dos cosas. ¿Sí? Tengo una Biblia para ofrecértela con un valor aproximado 750 pesos. Una Biblia. ¿Sí? En este otro lado tengo 2 centenarios de oro, 2 centenarios, con un valor aproximadamente cada uno de ellos de 45,000 pesos. Más o menos es el precio del centenario, ¿sí? Pero vienen acompañados de algo más. Vienen acompañados de 2 playeras del club deportivo del que le vas. Una de ellas, de esas playeras, son originales, así como los centenarios, ¿sí? Una de ellas totalmente autografiada por todos los campeones de la temporada pasada, los futbolistas, con honestidad. ¿Qué escogerías? Dice, y además los cambio y me compro una Biblia, ¿verdad? Y de más valor probablemente, o de menos valor probablemente. La Biblia no me interesa porque yo no soy convertido y mi interés está en la ganancia del dinero. Ok, muy bien. Hermanos, en esta mañana vamos a ver pérdidas, visganancias de Pablo. Pérdidas, visganancias de Pablo, ¿sí? Después de haber visto la semana pasada las credenciales del apóstol Pablo en los versículos del 4 al 7, hoy veremos en los versículos del 8 al 11 pérdidas contra ganancias de Pablo. En dichos versículos veremos básicamente 2 puntos. El primero de ellos, todas las pérdidas de Pablo, según el versículo 8b y versículos 5 y 6 que ya vimos la semana pasada. Y el segundo punto que vamos a ver, todas las ganancias del apóstol Pablo, en los versículos 8a y versículos 9 al 11. 2 cosas básicas. Vuelvo a repetir, pérdidas por un lado y ganancias por el otro lado. Vamos a nuestro primer punto. Todas las pérdidas del apóstol Pablo, versículo 8b, dice así: por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Todo. Y lo tengo, ¿por qué? Por basura. ¿Para ganar a quién? A Cristo mi Señor. Con el derecho que el apóstol Pablo tenía de afirmar superioridad sobre la base de la circuncisión, la raza, la religión, la fiel actuación y la justicia personal al guardar la ley, el apóstol Pablo, ahora, en esta frase, él está borrando de un plumazo todas estas cosas que él tenía como orgullo humano y que sostenían básicamente su legalismo. Todas estas jactancias de logros humanos habían quedado borradas o barridas en el encuentro y en el camino que él tuvo hacia Damasco hacía 30 años atrás, al encontrarse básicamente con Jesucristo, su Señor y su Salvador. Y en ese verdadero momento, él es justificado delante de Dios. Las cosas que el apóstol Pablo consideraba como ganancias, es decir, todas aquellas cosas que habían sido para él de provecho, de beneficio o de satisfacción, ahora las consideraba como pérdidas. Esta palabra pérdida originalmente significa castigo, pero aquí es utilizada en el sentido de estropicio, que significa destrozo o rotura estrepitosa. Eso es lo que significa destrozo o rotura estrepitosa.
Pero también es utilizada esta palabra pérdida aquí como pérdida, el haber perdido algo. La razón de que Pablo esté dispuesto a despreciar todos los logros humanos queda resumida básicamente con una sola palabra: Cristo. Eso es lo que él dice. Tengo todo como pérdida. ¿Por quién? Por Cristo. Cuando él se encontró con Cristo, mis hermanos, todo este terreno de confianza propia quedó obsoleto. Es decir, sin sentido, sin importancia, sin valor. Pablo señala que contó todo esto como basura. Y dicha expresión o dicha palabra basura está aquí siendo utilizada en el griego para referirse a excrementos humanos. Ese es el sentido de esta palabra basura aquí, excrementos humanos. Pero también para basura o alimentos sobrantes. En cualquier caso que se utilice, básicamente se refiere a lo que es inútil y en realidad a todo aquello que es contaminante y dañino. Aquello que nos contamina, que nos hace daño. Si yo les pregunto, ¿quién de ustedes iría a la basura para ver qué encuentra y comérselo? Obviamente, ninguno de nosotros haríamos tal vez eso. ¿Saben quién sí lo hace? La gente de la calle o los pepenadores. Ellos sí lo hacen. Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque ellos han creado ¿qué? Anticuerpos ya. La gente que anda en la basura o que come de la basura, por decirlo así, crea anticuerpos. Miren, hermanos, yo no quiero ahondar en esto porque no es mucho el tema, ¿sí? Pero ya ven que desde hace 4 años venimos padeciendo supuestamente un virus ¿de qué? ¿Del COVID? ¿Sí? ¿Quién de ustedes me puede decir si ha visitado un hospital, que ahí en el hospital en alguna cama esté un niño de esos que andan descalzos de la cama, de la calle, o esas personas indigentes que estén ahí hospitalizados? ¿Verdad que no? ¿Saben quiénes son los que están hospitalizados? Los que más nos cuidamos o protegemos a nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no tenemos defensas. Es raro encontrarte en una esquina, ¿sí? En un semáforo, a esos niños que andan pidiendo dinero con el pañuelo o con el moco. Es raro encontrarte a uno así, ¿sí o no? Entonces, ¿me están entendiendo? ¿Sí? Bueno, el apóstol Pablo aquí nos está comentando y diciendo que él tiene como basura, como excremento humano, ¿sí? Todo aquello que hasta cierto punto para el ser humano le daba ¿qué? Satisfacción y orgullo propio, ¿sí? Vimos la semana pasada, y nada más por enumerar, las cosas que él estimó como pérdidas. Las 7 credenciales que vimos la semana pasada, ¿las recuerdan? Circuncidado al 8º día, versículo 5a. Del linaje de Israel, versículo 5b. De la tribu de Benjamín, versículo 5c. Hebreo de hebreos, versículo 5d. En cuanto a la ley, fariseo, versículo 5e. En sexto lugar, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, versículo 6a. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, versículo 6b. Si alguno de ustedes tiene dudas o desea saber más acerca de estas 7 credenciales del apóstol Pablo, les recomiendo que vean y repasen el sermón de hace 8 días de nuestro hermano Carlos Menéndez. Pues no pretendo yo ahorita ahondar en ello, porque ya lo vimos. Pero dice Pablo, todas estas cosas las estimo como ¿qué? Como pérdida.
Las tengo como ¿qué? Como basura. ¿Por causa de quién? De Cristo. Hace 3 décadas atrás, aproximadamente 3 décadas atrás, o sea 30 años atrás, conocí a un médico, hermano en la fe, en el Señor. Se convierte, viene a los pies de Cristo este doctor, este médico. ¿Sí? Lo conocemos. Y lo conocemos ¿por qué? Porque empezamos a ir con él para que nos atendiese, específicamente a mi mamá. La llevé durante varios meses, se puede decir casi 2 años y medio, la estuve llevando con él. Un excelente médico, muy preparado. Bueno, les comento esto por lo siguiente, porque entrando ahí donde estaba su consultorio, era un pasillo que tenía más o menos de largo, desde aquí de la pared hasta donde termina ahí la pared esta, pero toda así. Era un pasillo y al fondo quedaba su consultorio, luego tenía otros cubículos por acá donde atendía a sus pacientes y los revisaba, etcétera, etcétera. Pero uno entraba por el pasillo y tanto del lado derecho había una pared así grande, blanca, y de este otro lado otra pared blanca, igualitas las dos, así, iguales. Pero ¿saben qué es lo que tenía ahí? Desde el techo, hermanos, no les exagero ni les miento, ¿sí? Mi esposa también llegó a ir. Desde la parte de hasta arriba hasta abajo, puros títulos, puros diplomas de estudios, de doctorados, de especialidades que había hecho, de esto, del otro, todo tapizado. No cabía uno solo más, no cabía ninguno más. Todos los títulos ahí, habidos y por haber. Se veía que tomaba muchos cursos, estaba muy bien preparado, y sí, efectivamente. Pero del otro lado de la pared, ¿qué creen que había? Del otro lado de la pared, fotografías de este tamaño así, más o menos así, todas del mismo tamaño, ¿sí? Enmarcadas con poliéster, de esas que le ponen poliéster, con todas las personas del medio de las comunicaciones, artistas, políticos, ¿sí? Estando él retratado de sus pacientes que él atendía. Gente del medio artístico, de las televisoras, ¿sí? Tenía todo ahí. En pocas palabras, lo que les quiero decir, hermanos, que ahí estaba de un lado toda su ¿qué? Su egoteca. ¿Sí? A lo mejor él no lo hacía con ese propósito, no lo sé, nunca se lo pregunté, pero era sorprendente pasar por ese pasillo y ver, vuelvo a repetir, la pared así tapizada de títulos, ¿sí? De especialidades que había tomado, de cursos, diplomas, su título profesional, etc. Todo estaba ahí. Y de este lado, gente del medio artístico, de la política y de las comunicaciones, retratado con él. Hermanos, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Sí? ¿Qué es en lo que más confías? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Sí? Ahora, esas credenciales, ¿estás dispuesto a perderlas a cambio o por causa de Cristo? Pablo dijo, todo lo tengo ¿por qué? Por basura, por causa de mi Señor. Ahora, no me voy a detener en esto, porque ya lo vimos, fue lo que ya vimos hace 8 días, pero lo que quiero es ahora pasar a todas las ganancias del apóstol Pablo. Y vamos a ver cuáles eran las ganancias. ¿Qué es lo que tenía con el Señor en Cristo? De acuerdo al texto, de acuerdo al versículo, de acuerdo al pasaje. Vean ustedes, dice el versículo 8a, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Quién? Mi Señor. Número 1, aquí encontramos la primera ganancia del apóstol Pablo.
¿Cuál era? La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La expresión que utiliza aquí el apóstol Pablo para la excelencia se refiere a lo que está situado arriba, es decir, sobrepasando en gran manera aquello con lo que se está comparando. Y el apóstol Pablo aquí está comparando el conocimiento, la excelencia de conocer a Cristo, el conocimiento, ¿sí?, con todas aquellas cosas en las cuales él, en su vida anterior, antes de venir a Cristo, confiaba. ¿Sí? Él está comparando eso. Entonces, vuelvo a repetir, aquí la palabra excelencia se refiere a todo lo que está situado arriba, es decir, que sobrepasa en gran manera aquello con lo cual se está comparando. Mientras que el conocimiento de Cristo Jesús, que él menciona aquí, indica un conocimiento personal, un conocimiento experimental, como opuesto al conocimiento teórico. Todos nosotros podemos tener dos clases de conocimiento. Uno, el conocimiento teórico, y otro, el conocimiento personal, experimental. Y básicamente el conocimiento personal, el conocimiento experimental, es aquel que anhela, que desea de lo más profundo de su ser, el conocer a su Señor. Así como lo dice también el versículo 10 de este mismo contexto. ¿A fin de qué? De conocerle. Y si yo les pregunto, hermanos, ¿cómo puedo yo obtener un conocimiento personal acerca de Jesús? En contraste con el conocimiento teórico. El conocimiento teórico me lo pueden dar a través de un instituto, por decirlo así. Si yo voy a capacitarme o a prepararme, me dan conocimiento teórico a mi mente. Pero un conocimiento personal, propio, experimental, en mi propia vida, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo lo obtengo? Muy sencillo. A través de mi comunión, mis hermanos, con Dios, ¿por medio de qué? De su palabra y de la oración. ¿En dónde conocemos a Dios? En la intimidad, hermanos, en la intimidad de nuestra comunión con Él. Es ahí donde vamos a conocer a Dios. Es ahí donde vamos a conocer a nuestro Señor y a nuestro Salvador profundamente, a través de una comunión personal. En el instituto no me dicen, mira, aquí está Cristo, y no. Me dan conocimiento teórico, pero mi conocimiento personal lo obtengo yo a través de mi comunión íntima con Dios, a través de su palabra y a través de la oración. Vean, por ejemplo, un ejemplo de ellos es Job. Job capítulo 42, versículo 5. Vean ustedes qué dice Job 42, 5. De oídas te había ¿qué? Oído, pero ahora mis ojos te ¿qué? Te ven. De oídas sabía de ti, me habían dicho por ahí, me habían comentado algo acerca de ti, pero ahora a través de una experiencia propia, él pudo conocer verdaderamente a Dios. ¿Qué tuvo que pasar Job en su vida? Bueno, ustedes lo saben. ¿Sí? Pruebas, las pruebas, mis hermanos, las aflicciones, el sufrimiento, nos permite estar en comunión con Dios, acercarnos a Él, clamar a Él y saber que Él es real, que existe, que oye nuestra plegaria, que oye nuestra oración y que nos va a sacar del pozo cenagoso donde estemos, o del lecho de enfermedad donde estemos.
¿Por qué? Porque solamente así es como conocemos a Dios. Vean Proverbios capítulo 8, versículo 17. Proverbios 8, 17. Dice ahí: yo amo a los que me aman y me hallan. ¿Quiénes? Los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman, dice el Señor, y me hallan los que temprano me ¿qué? Me buscan. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Jeremías 9, 24. Dice ahí: mas alábese en esto el que subiere ¿de qué? De alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy ¿quién? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué debemos de alabarnos, mis hermanos? ¿En nuestros logros personales? ¿En nuestros títulos académicos? ¿En nuestra riqueza? ¿En nuestras posesiones materiales? ¿En qué debemos de alabarnos? En conocer y entender a nuestro Dios. Es lo que el Señor quiere. Y Pablo es lo que dice aquí. Dice: hago a un lado estas cosas que me estorban para obtener el conocimiento personal de mi Señor. Y en ese caminar que tuvo Pablo, ¿sí?, en ese caminar desde su encuentro en Damasco con el Señor, acá lo encontramos 30 años después. A través de las experiencias propias de su vida, los padecimientos, los sufrimientos, las aflicciones, las luchas, las pruebas, la abundancia, la escasez, es como él conoció a quién, a su Señor. Es como él conoció a su Señor. Y por eso puede decir estas palabras: todo esto lo tengo, ¿por qué? Por basura, por el conocimiento de mi Señor. Pero no solamente eso. En segundo lugar, vean qué otra ganancia tuvo. Versículo número 9. ¿Cuál es la segunda ganancia que tuvo al haber hecho a un lado esas cosas? Por el conocimiento de Cristo. Dice el versículo 9: tener mi propia justicia por la fe de Cristo y no por la ley. Y esto también lo vimos la semana pasada. Dice el versículo 9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. Aparentemente el apóstol Pablo, mis hermanos, está aquí comparando la justicia legal, la de la ley, con la justicia que es por la fe. Y digo aparentemente las está comparando, pero en realidad lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no hay comparación, no hay ni punto de comparación entre una y la otra. Una es indigna porque se refiere a la ley, a las obras, ¿sí?, en comparación con la otra, que es valiosa e infinita. Aquella que no tiene precio alguno. Porque no podemos comprar nuestra justicia, no la podríamos pagar con nada. ¿Con qué podíamos comprar nuestra justicia? Con nada. Jesucristo la compró en la cruz del Calvario por nosotros. Él la obtuvo ahí para ti y para mí. Y cuando venimos a un encuentro personal con Él, Él nos declara justos delante de Él. Pablo más bien está exhortando a los creyentes a poseer la justicia perfecta, la justicia completa, cumplida tanto en Él, así como también en nosotros por medio de Jesucristo. ¿A través de qué? De su obra en la cruz del Calvario. Veamos nosotros, vamos a Romanos. El libro de Romanos nos habla acerca de esta justicia.
capítulo número 3. Vean Romanos capítulo número 3, versículos del 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que ¿qué? Creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo es justificado el hombre? Tanto el gentil como el judío, ¿cómo son justificados? Por la fe en Cristo. Es decir, si un ser humano no pone su fe en Jesús, no puede ser justificado. Tenemos que tener fe en nuestro Señor, en su obra, en la cruz del Calvario. Solamente así podemos ser justificados. Y dice también aquí, vean, por eso me gusta este pasaje, porque está hablando tanto de los gentiles como de los judíos. Dice aquí, de los que se circuncidan de acuerdo a la ley, y de los incircuncisos, de los que no se circuncidan. Aun cuando ya vimos que hay dos clases de circuncisión también, ¿sí? Entonces, tanto a unos como a otros, Dios los justifica mediante la fe en Jesús. Y vean lo que dice ahí también, adelantito, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por quien también tenemos entrada, ¿a dónde? Al reino de los cielos, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿Dice qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe. Una vez que has sido justificado por medio de la fe en Cristo, un resultado de esa justificación, ¿sabes cuál es? Tener paz. Ahí lo dice, tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en enemistad, ya no estamos en pleito con Dios. Ahora tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por quien también tenemos entrada por medio de esa fe a esta gracia, en la cual nos gloriamos en Cristo Jesús. Entonces vean, dos cosas que obtiene Pablo, ¿sí? ¿A cambio de qué? De esas que perdió. Obtiene dos cosas, por decirlo así. Miren, cuando decidimos seguir a Cristo, cuando decidimos que el Señor venga a nuestra vida y le abramos la puerta de nuestro corazón y Él entra en nuestra vida, no perdemos, ganamos y vamos a ganar más. Ciertamente Pablo perdió unas cosas, pero ¿qué obtuvo? Conocimiento personal de su Señor. Pero en segundo lugar, fue justificado por medio de la fe en Cristo Jesús.
declarado delante de Dios justo. Fíjate, justo. Cualquiera que nos conoce a nosotros dice, ¿justo tú? ¿Cuál justo? Bueno, a los ojos de las personas tal vez no, pero a los ojos de Dios, Dios me ve a través de la obra de Cristo, de su Hijo, y me ve como ¿qué? Como justo, justificado, declarado justo. Pero en tercer lugar, vean ustedes, otra de las cosas que obtuvo el apóstol Pablo, versículo número 10, conocerle mediante tres aspectos de su propia vida. La vida de Jesús, conocerle mediante tres aspectos de su vida, la vida de Jesús. ¿Sí? Versículo número 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegase a ser semejante en su ¿qué? En su muerte. Aquí el apóstol Pablo menciona tres aspectos a través de los cuales podemos conocer a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Número 1, el poder de su resurrección. Número 2, la participación de sus padecimientos. Y número 3, su muerte. Pablo aquí, mis hermanos, lo que está haciendo es que está invirtiendo el orden cronológico de los acontecimientos en la vida de Jesús. Si observan bien, es lo que está haciendo Pablo. Invierte el orden cronológico de los acontecimientos en la vida de Jesús. Mientras que Cristo sufrió primero, porque Cristo antes de morir y antes de resucitar, sufrió primero, ¿no? ¿Sí? Y aquí vean ustedes lo que está mencionando Pablo en primer lugar, el poder de su resurrección. Luego, la participación de sus padecimientos. Y en tercer lugar, su muerte. Bueno, mientras que Cristo sufrió primero, después resucitó. Pablo se refiere aquí al orden de la experiencia humana, la cual empieza primero, mis hermanos, con conocer a Cristo en su persona y en su obra mediante el sacrificio en la cruz. Es más, lo primero que nosotros debemos de enseñarle a una persona nueva o a un inconverso es decirle, mira, Cristo sufrió y murió por ti. No le hablas primero de la resurrección o del poder de la resurrección. Le hablas primero de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por él. Y que por lo tanto sufrió, ¿sí?, los pecados de cada uno de nosotros. Es lo que le decimos a una persona nueva. No le empezamos a compartir acerca de la resurrección de Cristo. Es más, un ejemplo muy sencillito. Hace ya casi, va para 10 años creo, o 12 años ya, que se estrenó la famosa película esta de ¿qué? La pasión de ¿quién? De Cristo. Muchos de ustedes la vieron. Un peliculón, ¿sí? Para volverla tal vez a repasar por ahí, ¿sí? Aun cuando se haya hecho con personajes gentiles y con gente gentil y lo que ustedes quieran, productor gentil, lo que ustedes quieran. Pero es una película que sacudió en su momento a todos aquellos que fueron a verla. ¿Y de qué trata la pasión? De la muerte de nuestro Señor. ¿Saben? Viene la segunda parte ya. Ya viene la segunda parte. La han estado anunciando. Se ha estado retrasando mucho. La han retrasado. Pero ¿saben cuál es la segunda parte? La resurrección de Cristo. Con esto les quiero decir lo que estoy hablando aquí, mis hermanos, para que lo entiendan un poquito, ¿sí? Pablo aquí invierte el orden, ¿sí? Primero habla del poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos y por último su muerte, ¿sí? Pero no importa el orden que el apóstol Pablo le dé aquí. Nosotros sabemos cuál es el orden, ¿sí? Y el apóstol Pablo le está dando ese orden tal vez, ¿saben por qué?
porque él mismo está conociendo a su Señor a través de esas tres facetas. Pero dice al último, en el versículo número 10, que él quiere ser semejante a él aún en su muerte, para que llegase a ser semejante a él en su muerte. En otras palabras, el apóstol Pablo, mis hermanos, estaba dispuesto a sufrir en su propio cuerpo los mismos sufrimientos y padecimientos de nuestro Señor. Él quería no solamente eso, sino también en su propia muerte ser semejante a su Salvador, a Cristo. Si yo les pregunto, a ver, ¿a ustedes cómo les gustaría morir? Tema del que muy pocas veces se habla, ¿verdad? La hermana dice dormida. Sí, dormida. Es lo más común y lo más hermoso. Dice, yo quisiera dormirme, sin dolor, sin... ¿Sí? Esta semana, mis hermanos, se pidió que se orara por Gaby. ¿Sí? Yo no la conocí, pero nuestra hermana Lupita, nuestro hermano Alejandro sí la conocieron, le estuvieron compartiendo. Una joven, no sé qué edad tenía exactamente, pero una joven, ¿sí?, que tenía cáncer y que estaba sufriendo mucho, tenía dolores muy fuertes, según lo que nos puso la hermana, que, ¿sí?, la necesidad de la oración que nos pidió. Yo no sé si tú oraste, nosotros sí oramos por ella, ¿sí? ¿Y saben qué? Dios respondió, así. Al otro día en la mañana se la llevó. Tuvo la oportunidad de recibir a Cristo y lo hizo. Dios conoce su corazón, porque se le estuvo compartiendo con tiempo. Pero volvemos a lo que yo les preguntaba, ¿cómo les gustaría a ustedes morir? El apóstol Pablo, ¿sabe lo que está diciendo aquí? Yo quiero que mi muerte se parezca a la de él, llegar a ser semejante, aún hasta en la muerte, a él. Y si yo les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe cómo murió Pablo? ¿Alguien sabe cómo murió Pablo, el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo, según los expertos, los comentaristas dicen que él murió decapitado, según la tradición histórica. Él fue decapitado con una espada en el año 67 después de Cristo. En el año 67 después de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 7, registran casi sus últimas palabras del apóstol Pablo. ¿Qué dice segunda de Timoteo 4, del 6 al 7? Dice, porque yo ya estoy para hacer ¿qué? Ándale. Y ve la palabra que utiliza él, sacrificado. Él sabía que no iba a morir dormido, tranquilo y en paz. Yo le doy gracias a Dios, porque tanto mi mamá, ¿sí?, como mi papá, los dos tranquilos y dormidos. Mi mamá dormida, no sé a la hora que murió ella, no sé. Estábamos ahí, pero ella estaba en su recámara y yo estaba en la mía con mi esposa. ¿Sí? Me levanto a las 6 de la mañana, 6:15 eran, voy a verla, ¿sí?, me asomo así y ya estaba muerta. Ya había partido con el Señor. No sé a qué horas murió, pero murió ¿qué? Nunca oí que se quejara o que me hablara. No la oí. Pero así murió. ¿Sí? Mi papá, igual. A él sí nos dimos cuenta, estábamos con él en ese momento. ¿Sí? Ya les comenté el relato, cómo fue, muy breve. ¿Sí? Pero hasta con una lágrima él se estaba como despidiendo.
Me estaba diciendo adiós. Yo así lo percibí, así lo sentí. Como diciendo, luego nos vemos. Tranquilo, en cama. ¿Sí? No muchos creyentes, no muchos hijos de Dios mueren así. Unos mueren con un accidente trágico, una enfermedad, en un hospital, con algún problema. ¿Cuántos hermanos nuestros no murieron ahora con el COVID? Entonces, no todos, pero el apóstol Pablo, ¿sabes lo que está diciendo aquí, hermano? Yo estoy dispuesto, ¿qué? A sufrir. Estoy dispuesto a morir y a dar mi vida por Cristo. Vean Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses 1, 24. Ahora me gozo. Vean, ¿con qué empieza Pablo? Dice, ahora me gozo en lo que ¿qué? En lo que padezco, ¿por quién? Por vosotros. O sea, Pablo está diciendo, hermanos colosenses, ¿saben qué? Estoy padeciendo por causa de ustedes, pero ¿saben qué? No me estoy quejando ni estoy llorando. Me gozo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea, dice, en mi propia carne sufro las aflicciones. Estoy dispuesto a ¿qué? A sufrir y a padecer por causa de ustedes, ¿sí? Y traer gloria al nombre de Cristo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Segunda de Timoteo 2:12. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, ¿ve? También que reinaremos con Él. ¿A quién de ustedes le gusta o sabe que va a reinar con el Señor? Pero ven lo que dice aquí. Está un sí condicional. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos ¿qué? Nos negará. Debemos de estar dispuestos, mis hermanos, a sufrir por causa de Cristo, ¿sí? A padecer por causa de nuestro Señor. Recuerdo que cuando el Señor me trajo a sus pies, cuando vine yo a los pies de Cristo, mi uña y mi mugre, que así le llamamos a veces a nuestros mejores amigos, ¿sí? Mi uña y mi mugre, mis inseparables, cuando yo le entrego mi vida al Señor, el Señor de un plumazo los hace para allá, me los quita, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no querían nada con Cristo, no querían nada con el Señor. ¿Saben? Dios sabe lo que nos es mejor, lo que nos conviene. Y Dios a veces quita gente a nuestro lado, que Él sabe que nos va a estorbar en nuestra comunión y en nuestra relación con Él. Dios los quita. Por eso yo les preguntaba hace un momento, ¿qué estarías dispuesto tú a perder por causa de Cristo? Cuando el Señor me llama al ministerio, cuando el Señor me llama al ministerio a servirle de tiempo completo, yo dejé mi trabajo. Y así, de un día para otro, paz. Y vengo a servirle al Señor. Recuerdo que en esa época, en ese tiempo, hace 36 años atrás, ¿sí? Estaba yo peleando un aumento de salario que no me querían dar. Estaba peleando un aumento de salario que no me querían dar. Cuando me llama uno de los pastores de la iglesia y me dice, ven, quiero hablar contigo. Te necesitamos en la iglesia de tiempo completo. ¿Sí? Y recuerdo
que me dijeron, y tu salario va a ser este. Y yo me quedé. O sea, era poco más de lo que yo estaba peleando en la empresa. Dios siempre nos da más, hermanos, pero debemos de ser obedientes, humildes, sencillos. Dios conoce nuestro corazón. ¿Qué estamos dispuestos a perder? ¿Saben qué perdió Pablo por causa de Cristo? Su propia vida. Estuvo dispuesto a ¿qué? Cuello, a ser decapitado. ¿Sí? Para el mundo, una pérdida. Ay, pobre Pablo. Decapitado. Pero para el Señor, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el más alto honor que un hijo suyo puede llegar a tener? ¿Sabes cuál es el más alto honor en esta tierra que un hijo suyo puede llegar a tener? El dar su propia vida por causa de Cristo. No estimar ni nuestra propia vida, sino ofrecerla. ¿Que va a haber persecución? Bienvenida a la persecución. Bienvenida. Ya la hay desde hace tiempo. Siempre la ha habido. ¿Sí? Bienvenida a la persecución. Recuerdo también que cuando estábamos en el cambio de sexenio, de votos y presidencia y cambio de sexenio en la época de Vicente Fox, se corrió el rumor en las iglesias evangélicas: no voten por Vicente Fox porque viene persecución, es católico y va a arremeter contra la iglesia y esto y lo otro. Yo les decía: voten por Vicente Fox. ¿Saben para qué? Para que si hay persecución en México se demuestre y se vea quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Ya es tiempo, hermanos, ¿sí? Que se note la diferencia de quién le sirve a Dios y quién no le sirve a Dios. ¿Quién está en la iglesia por conveniencia? ¿Sí? ¿Por favoritismo, por lo que sea? ¿O quién realmente le sirve a Dios no importando nada? Nada. Entonces, si ha de llegar la persecución, que llegue. Si vamos a ser decapitados, ultrajados, si vamos a hacer esto o lo otro, gloria a Dios. El apóstol Pablo: yo no estimo ni mi propia vida. ¿Sí? Decía Pablo. No la estimo. ¿Sí? Vean ustedes ahí, 2 Timoteo 4, del 6 al 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su ¿qué? Su venida. ¿Qué nos espera? ¿Qué le esperaba a Pablo? Él menciona que aquí por lo menos le esperaba, ¿sabes qué? Una corona de justicia. Por lo menos una corona de justicia es lo que le esperaba aquí. Yo sé que le esperaban más cosas, pero él menciona aquí nada más, por lo menos, dice: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pero no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo tenía esta convicción tan profunda en su vida. ¿Saben por qué? Por lo que él menciona en 2 de Corintios 4, versículos del 17 al 18. 2 de Corintios 4, del 17 al 18. Dice: porque esta leve tribulación momentánea, ¿cómo le llama a los sufrimientos que él está teniendo? Les llama leve tribulación momentánea. ¿Sí? Por ahí dicen, ¿verdad?, en el mundo, un dicho: no hay mal que dure ¿qué? 100 años, ni nadie que no lo ¿qué? Lo aguante. ¿verdad? O sea, ¿cuánto puede durar el sufrimiento en nuestra vida? Acabo de ver esta semana una predicación que por ahí la compartí a algunos de ustedes, no sé si la vieron, pero a algunos de ustedes se las mandé, se las compartí.
¿sí?, acerca de lo que un hermano expone con respecto al sufrimiento, ¿sí? Y dice, nuestra vida es un lapso de tiempo tan corto, ¿sí?, comparado con la eternidad que nos espera, pero tan corto. Para algunos dura 10 años, para otros 30, para otros tal vez 50, para otros tal vez 80, dice, como dice la palabra de Dios. En los más fuertes, una generación es de 80 años, ¿sí? Pero ¿saben qué? El sufrimiento que tú puedas tener en ese lapso de vida con respecto a la eternidad que te espera es impresionante, hermanos. No hay ni punto de comparación, ¿sí? Entonces aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo básicamente es que él tenía esa plena convicción. Él sabía que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros, dice, a las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. ¿Dónde quiere Dios que pongamos nuestra vista? En las cosas de arriba, en las que son eternas, no en las que son pasajeras y efímeras, ¿sí? Y por último, vean ustedes versículo 11, lo que les decía yo, llegar a la resurrección de entre los ¿qué? De entre los muertos. No solamente estaba dispuesto a sufrir, a padecer o a conocer a su Señor a través de esas cosas que Él mismo sufrió, que nuestro Señor sufrió por nosotros. Pablo sabía lo que había pasado Jesús, él lo sabía. Dice, yo quiero parecerme a Él hasta en eso, ¿sí? Pero no solamente eso, dice ahora, llegar a la resurrección de entre los muertos, versículo 11. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Pablo tenía como propósito último del conocimiento experimental en su propia vida, el poder experimentar en su vida propia la resurrección de Cristo. Según el versículo 10, esto es, hacer posible que Pablo llegase a la resurrección de entre los muertos. Para que quede más claro, ¿qué quería decir Pablo con esto? Significa la resurrección de en medio. Aquí dicha palabra resurrección, esta palabra resurrección, en el griego se le añade el prefijo ek, así la palabra ek, que significa afuera de, haciendo que la frase traducida literalmente diga lo siguiente: la resurrección afuera de, entre, la resurrección afuera de, entre, la de entre los muertos. Más específicamente, para que lo entiendan, Pablo tiene en mente el arrebatamiento a la vista. El suceso descrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, que es una especial resurrección para aquellos que están en Cristo. En Cristo. Expresado de otra manera, la meta del apóstol Pablo es lo que él denomina como la resurrección de entre los muertos, refiriéndose a la primera resurrección. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la primera resurrección? Porque Pablo murió, su cuerpo fue sepultado por ahí, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿ya resucitó? No, él está esperando la resurrección de su cuerpo. Él tenía en mente eso. Él sabía que así como nuestro Señor había sufrido, había muerto en la cruz del Calvario, pero había resucitado de entre los muertos, dice, también eso se va a cumplir en mí. Él lo tenía presente en su mente. ¿Y saben cuándo se va a llevar esto? Cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento. Dice que los muertos en Cristo, ¿qué?
resucitarán primero. Y luego nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos ¿qué? Transformados. Pablo tenía en mente esto. Tenía puestos sus ojos en que un día su cuerpo, fuera muerto, fuera sepultado, fuera lo que hicieran de él, se iba a levantar de entre los muertos, así como se levantó nuestro Señor. Si yo te pregunto, y concluyo con esto, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu meta? ¿Dónde está puesto tus ojos? Pablo los tenía, por decirlo así, en Cristo, bien en Cristo, en conocerle, ¿sí? En obtener una justicia no por la ley, sino por la fe en Cristo, en conocer a su Señor, mediante ¿qué? Su muerte, su resurrección, sus sufrimientos, sus padecimientos, ¿sí? Pero también él sabía que un día su cuerpo se iba a levantar de entre los muertos. Vean las ganancias que nos da el Señor. Él tenía bien claro su objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿En dónde has puesto tu mente? Tu objetivo, ¿sí? Miren, nosotros no esperamos tanto la resurrección de nuestros cuerpos, porque estamos todavía ¿qué? Vivos. No esperamos la resurrección de nuestros cuerpos. ¿Saben lo que yo sí espero? El arrebatamiento. El que mi cuerpo sea ¿qué? Transformado, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos. Y si Dios me lo permite, ¿sí? Yo le he pedido eso al Señor. Si no tiene otra cosa, vuelvo a repetir, para mí, mañana o pasado o dentro de 6 meses. No sabemos tampoco cuándo va a ser el arrebatamiento. No hay fecha. Pero nosotros lo esperamos. Pero ¿sabes qué es lo que más espero y anhelo? Más que todavía eso, hay una cosa que como hijos de Dios debemos de esperar y anhelar. No la venida. La segunda venida no. ¿Saben qué es lo que debemos de esperar? Verle cara a cara. ¡Wow! ¿Te imaginas cuando estés delante del Señor cara a cara? Y puedas entonces sí contemplar toda su gloria, su hermosura, su santidad, su grandeza. ¿Nunca te has imaginado ese momento? Hay un precioso canto, hermoso canto, a mí me gusta mucho, de Marcos Vidal, titulado Cara a Cara. ¿Sí lo has oído? Si no lo has oído, te lo recomiendo. ¿Y sabes cuándo le vamos a ver cara a cara? Cuando estemos delante de Él. ¿Y sabes por qué le vamos a ver cara a cara? Por la obra. ¿Por la obra de quién? De nuestro Salvador, de Cristo Jesús, nuestro Señor. No por tus méritos, no por tus obras, no por tus logros, por lo que Él hizo por ti y por mí. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través del apóstol Pablo tú nos muestras, Señor, que el que está dispuesto a seguirte, a caminar contigo, a ir en pos de ti, no pierde nada. Al contrario, gana muchísimo más. Porque el que está en Cristo no solamente nueva criatura es, no solamente las cosas viejas pasaron, sino que todas son hechas nuevas. Y dice tu palabra que tú allá en la eternidad tienes cosas que ni siquiera ojo, ni oído, ni siquiera el entendimiento humano las puede comprender o las puede entender. Son las cosas que tú tienes para todos aquellos que te amamos, que amamos tu palabra y que amamos, Señor, una vida íntima y personal contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela a nuestro corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús.
Amén.